noches. A ver, mi querido Jaime, ya nos fuimos en la chorcha mañanera, en el cafecito, pero a ver, ¿quieres hablar de seguridad en nuestro país con la presencia de Omar García Harfuch? Veía al fiscal también, al fiscal general de la República, al que están haciendo levantarse temprano, por lo menos una vez en la mañana, una vez a la semana, perdón, a Alejandro Gertz Manero. La estrategia de seguridad, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, avanza y creo que funciona. Queremos que funcione tronando los dedos y de la noche a la mañana, no. Lo venimos diciendo por 6 años, pero bueno, ahí te la dejo, ¿no? Hay de conferencias a conferencias. Tenemos una mañanera del pueblo en México, encabezada por la presidenta, dando cuentas y dando la cara a los mexicanos y mexicanas, y la conferencia ya en España con el jefe del narco, muy quitado de la pena, entendió el que entendió, mi querido Jaime. Sí, fíjate, yo creo que Claudia Sheinbaum ha hecho bien en decir que el pilar de la inteligencia se va a convertir en una suerte de carta de presentación de lo que es su estrategia de seguridad. Y está funcionando, no son golpes de efecto. Solamente en el último tramo, viste que anunció la detención de 24 funcionarios gubernamentales. Es decir, es la primera vez que las fuerzas de seguridad, a partir de inteligencia pura y dura, comienzan a desentrañar las complicidades que hay entre funcionarios gubernamentales, municipales, estatales, con el crimen organizado. Ya se sabía durante mucho tiempo que en el Estado de México, que en el Estado de Guerrero, que en el Estado de Michoacán, que en otros estados, Sinaloa no es la excepción, Jalisco no es la excepción, el crimen organizado pues tiene a sus, proxies, como le dirían en inglés, a sus colaboradores en el seno del crimen organizado y el gobierno. Hay amplia colaboración, pero el hecho de que el gobierno esté desentrañando, asomándose a las entrañas de ese monstruo colaboracionista, para mí se me hace una de las cosas más importantes que han hecho. Entonces, detener a 24 funcionarios gubernamentales, la cantidad de confiscamiento que han realizado es impresionante. Pero hay un tema que a mí digamos, es la gran pregunta que yo me hago, es porque la presidenta dijo esta mañana que cuando se reúna con el equipo del presidente Donald Trump, del ya presidente electo Donald Trump, que toma posesión el próximo 20 de enero en las escalinatas del Capitolio, dice, vamos a ver y a platicar sobre todo en el tema de inteligencia. Entonces, la pregunta que yo me hago aquí es, ok, sí, porque la inteligencia va a ser fundamental, pero el tema es, ¿hasta qué punto Estados Unidos va a seguir siendo desleal con México en el intercambio de inteligencia? Porque tú te recordarás que tras la captura, secuestro del Mayo Zambada, hasta ahora no han dicho, esta boca es mía, no le han dado todos los datos al gobierno de México, y yo me atrevo a asegurar, querido Vicente, que no se los van a dar. Yo he dicho una y otra vez que desde los atentados del 11 de septiembre del 2001, Estados Unidos replicó las políticas de seguridad, la doctrina de seguridad en materia de operaciones encubierta, asesinatos en ultramar, que es precisamente, Israel tiene por costumbre asesinar adversarios políticos, periodistas. Precisamente acaban de asesinar a una periodista que estaba haciendo una investigación, un amplio reportaje sobre el genocidio, la acaban de asesinar en su casa, en su casa. Bueno, y con el caso de Ariel Sharon, que yo seguí desde ya Ariel Sharon, pero fue acusado por las matanzas de Sabri Chatila, el único gobierno que se atrevió a juzgarlo y a perseguirlo fue el de Bélgica. Bueno, el Mossad se encargó de asesinar todos y cada uno de los testigos de ese caso. Algunos vivían en Brasil, algunos vivían en España, a todos se los cepillaron. Entonces, esa es la misma política que tiene Estados Unidos, jamás reconocer si acaso han realizado una operación encubierta como la que se practicó en México con la captura y el secuestro del Mayo Zambada, el asesinato del rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y esto tenemos por un lado. Entonces, a mí me llama mucho la atención esta declaración de la presidenta y hasta qué punto la presidenta va a estrechar la mano de Trump y sobre todo
no va a permitir que una vez que ella le dé la mano, se van a tomar hasta el brazo, como siempre suelen hacer las agencias de inteligencia de Estados Unidos, hasta qué punto va a ser leal esa colaboración. Pero yo tengo la impresión de que desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ellos han llegado al convencimiento de que México tiene que depender de su propia inteligencia. Y al mismo tiempo que Estados Unidos solamente lo que nos da, lo que les conviene, el gobierno de México tiene que actuar en consecuencia. Eso por un lado. Por otro lado, me está llamando la atención, pero poderosamente, algo que ustedes ya han puesto énfasis en ello. Me refiero a las últimas declaraciones de Anabel Hernández, a las últimas declaraciones que saca esta mujer, la Elena Chávez, en el sentido de que el presidente, ahora dice Anabel Hernández, ahora que ya ha comenzado a hablar el Mayo Zambada, pues queda claro que sí que dieron dinero. ¿Quién coño le ha dicho a Anabel Hernández que el Mayo Zambada ya habló? Y esto es lo que me resulta tremendamente irritante de Anabel Hernández. Nunca, nunca cita fuentes fidedignas, nunca dice de dónde saca su información, lo mismo que Elena Chávez. Por eso luego las demanda, y es patético que este tipo de enjuiciamientos y procesamientos, ahora sea, fíjate, Ninel Conde, como de la que ustedes hablaban hace poco, ¿no? Entonces, y también detecto este esfuerzo del New York Times con esa primera plana que era realmente vergonzosa. Yo leí todo el artículo, perdón, todo el reportaje del New York Times y dices, qué atrevimiento del New York Times, porque sí, efectivamente entrevistan a un profesor que habla de cómo sí hay la práctica de enganchar a alumnos estudiantes de química que les pagan al mes $800. Y sí, yo creo que es posible, ¿no? Pero de esto, a sacar el gran titular de que los carteles están prácticamente enganchando a todos los estudiantes de química de las universidades, no identifican qué universidades, no identifican números, no hay una numeralia confiable. Entonces uno dice, ¿qué rollo? ¿No? Y luego el espacio que le dan a el New York Times, a este reportaje, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero no hace mucho, en Nueva York precisamente se descubrió una casa, creo que en el área del Bronx, donde se cocina fentanilo. Bueno, ¿eso se fue a la primera plana del New York Times? Pues no, ¿no? Entonces, a mí, francamente, cuando veo este tipo de reportajes, además con un sesgo impresionante. Hay otro artículo que creo que publicaron la anterior semana sobre la desaparición de los órganos autónomos. No te lo pierdas, ¿eh? Es prácticamente reproducen todo el argumento de la derecha. El gobierno mexicano sigue con sus prácticas antidemocráticas, desapareciendo el tema de las ONGs, de los organismos autónomos. ¿Y por qué no ponen la versión que prácticamente, por ejemplo, del INAI, que durante cuánto tiempo ocultó información que tiene que ver con Odebrecht, que tiene que ver con mucha información que tenía que ver con la famosa administración de Enrique Peña Nieto? Es vergonzoso el papel de los corresponsales y periodistas de New York Times en México. Por cierto, uno de ellos de origen mexicano, que lo contrataron hace poco. Él dice que él es oriundo de México, que él ha trabajado de aquí para allá, patatín, patatá, pero, y lo ha contratado, lo ha fichado el New York Times, pero tú ves el material, eso de verdad, si yo fuera editor, a este material todavía le falta cuajar. Hay que reforzar datos, dame más numeralia, dame más testimonios, porque si no, francamente, nos van a tildar de ser un periodicucho que se está vendiendo, entregando de forma facilonga a la derecha en México, ¿no? O que está poniendo en contra, porque tú sabes, el de New York Times se estará dando cuenta del descrédito que ya ha caído en México. Pues que es interesantísimo la debacle, bueno, pero no solamente en México, porque también la cobertura del New York Times en el tema de Gaza y Cisjordania, en el tema de cómo ahora hay ahora mismo una campaña. Tú sabes que se está, porque Biden acaba de, perdón que me salga, pero es que es importante mencionarlo. Biden acaba de autorizar entrega por adelantado de armamento antes de salir a él del poder. Y al mismo tiempo Israel y Estados Unidos están atizando las cosas en Siria, utilizando elementos de Al Qaeda, no te lo pierdas.
Israel y Estados Unidos utilizando antiguos miembros de Al-Qaeda para atacar en Siria. Israel está atendiendo en sus hospitales a los terroristas de Al-Qaeda. Entonces tú dices, ¿con qué autoridad moral de New York Times viene ahora a darnos clases de lo que es democrático o antidemocrático? ¿Con qué autoridad el gobierno de Estados Unidos viene a tratar de decirnos qué está bien y qué está mal en el terreno de los derechos humanos? Y lo mismo va para España. Yo creo que estamos viviendo una época muy interesante, Vicente, en donde todo, incluido gobiernos, la práctica de derechos humanos, la evolución de los medios de comunicación. ¿Viste lo que pasó con Televisa? Que se le ha caído impresionantemente, van a tener que despedir a más gentes. ¿Por qué? Y lo decíamos desde que inició esta aventura de Univisión con Televisa. El tema no es de hacer alianzas, el tema son contenidos, la calidad de los contenidos. Bueno, Televisa no ha entendido, Univisión no han entendido que lo que siguen ofreciendo, narconovelas y todas estas tonterías, es una porquería, que sus noticiarios no tienen credibilidad, son contenidos, la clave es contenido. Y mientras la gente ya por eso no está viendo televisión, está fijándose más en las redes sociales, qué bueno, porque de otra manera, pero gentes como Azcarra Gallín, gentes como en Univisión no entienden esto. Entonces creo que estamos viviendo un momento muy interesante, querido Vicente, de lo que está ocurriendo, y ya no me extiendo más porque, ya sabes, me desboco y si no me agarran...